Tiene que ver también con dentro de todo lo que está pasando en nuestro querido y hermoso país, y tan castigado muchas veces país, tiene que ver con las y los trabajadores de distintos sectores de la actividad pública. Uno de ellos que nos tiene que ver con nosotros también porque son los medios públicos de la República Argentina, son los trabajadores y las trabajadoras de la agencia de noticias Telam, de la que nos nutrimos, quienes también trabajamos en el sector privado, ¿no? Todo, que ahora nos estamos nutriendo porque tiene la página cerrada y sus trabajadores y trabajadoras dispensados. Para charlar un poco de esto y de seguir defendiendo los medios públicos, tenemos en comunicación telefónica a una querida colega, Juliana Ricaldoni. Ella es trabajadora de la agencia Telam, de acá de la corresponsalía de la ciudad de La Plata. Hola Juli, ¿cómo te va? Vero Muy buenos Sarasola, días. Valentín y Carlitos, ¿cómo andas? Muy buenos días, Vero y equipo. ¿Cómo les va? Bien, bueno, Juli, queríamos saber un poco cómo está la situación de las y los trabajadores que están dispensados de esta licencia forzosa a la que los obligó el gobierno nacional, ¿no? Sí, como vos bien decís, estamos dispensados. Esto quiere decir, porque algunas personas dicen, ¿qué quiere decir dispensados? Es como una licencia obligada desde el día 3 de marzo pasado, con goce de haberes, una situación muy particular porque no nos permiten ir a trabajar, pero nos pagan el sueldo. O sea, nos están convirtiendo en ñoquis involuntarios. Nosotros lo que estamos haciendo como trabajadoras y trabajadores de Telam es pedir que nos permitan volver a trabajar, que reabran la página de Telam, porque lo que nosotros queremos es volver a escribir, a sacar fotos, a contar noticias, a escribir noticias, que es lo que hacemos desde hace 79 años de vida que tiene la agencia Telam. ¿Y cómo la están viviendo las y los trabajadores? Nosotros, obviamente, toda nuestra solidaridad y además es lo que yo decía un poco al principio, Juli, porque todos nos nutrimos siempre, bueno, ahora no nos estamos nutriendo, pero siempre todos leíamos la cablera de Telam y además es una agencia federal que recorre el país de norte a sur, de este a oeste. Exacto, esa es la importancia de Telam. A veces hay personas que no viven en el nicho, en nuestro mundillo de periodistas, que no Claro. entienden o no saben bien qué es. Bueno, Telam es una especie de mayorista de noticias. Produce noticias de política, de deportes, de policiales, de cultura, de espectáculos, de temas sociales, de universidades, y las distribuye a sus abonados. ¿Qué quiere decir? Se las da a todos aquellos que pagan por este servicio, que son Clarín, La Nación, la Claro. tele, la radio, las páginas web, y ellos las usan. O sea que gran parte o la mayoría de la información que ustedes escuchan por todas las radios y canales y diarios día a día, es información que venía de Telam. Esa información ya no está. Y además, como vos bien decís, Telam es una agencia de noticias federal, tiene corresponsalías, tiene sedes en cada una de las provincias de la Argentina. Ningún medio tiene la posibilidad privado de tener corresponsalías en todo el país, con lo cual muchas veces las historias, las realidades, las problemáticas que pasan en cualquiera de las provincias argentinas se cuentan desde la capital federal con una perspectiva, una idiosincrasia de la capital federal. Nosotros tenemos la posibilidad, la suerte de contar con corresponsales en todo el país, en donde somos los propios corresponsales los que contamos lo que pasa en nuestras ciudades. Y eso tiene otra riqueza que es mucho mayor, por supuesto, porque ¿quién mejor que un chaqueño para contar lo que ocurre en Chaco? Que conoce desde a los Claro, obvio. protagonistas hasta las historias y hasta el origen de los problemas y las cosas que pasan allá. Bueno, nada, todo eso se ha visto impedido desde el 3 de marzo pasado. El 1 de marzo el presidente Javier Milei dio un discurso en la Asamblea Legislativa en donde anunció el cierre de Telam, eh, diciendo que Telam era un reducto de propaganda kirchnerista, y 2 días después mandó a vallar la puerta de la agencia con policía, nos impide el ingreso a los trabajadores y cerró la página web y la cablera es el Claro, sistema sí, que usamos informático todos. por el cual nosotros escribimos las noticias. Y que Así nos que ahí estamos informamos los todos. trabajadores. ¿Y qué es lo que les propone el gobierno, Juliana? Estamos hablando con Juliana Ricaldoni, ella es trabajadora periodista de la agencia de noticias Telam, la agencia de noticias federal de la República Argentina, creada hace 79 años. Juliana, ¿y qué les propone el gobierno? ¿Qué les dicen? A ver, no están dispensados y cuál es la propuesta? No, propuesta no hay ninguna salvo una apertura de retiros voluntarios con el fin de evitar, si llegasen a cometerse los despidos, una oleada de juicios al Estado por despedir sin causa a 700 y pico de trabajadores. Para evitar eso, que es lo que ya ocurrió en el gobierno de Mauricio Macri con la gestión de Hernán Lombardi, porque esto es como una especie de continuación de aquello que Lombardi no pudo concluir. Claro. Lombardi en su momento echó a la mitad del plantel de Tela, que echó a 370 personas,
que después la justicia ordenó reincorporar porque eran despidos sin causas. A esas personas se le tuvo que pagar una indemnización, las personas después lo devolvieron. Fue un desastre. No, sí, Fue un desastre. me acuerdo, una locura todo. Fue un desastre. Entonces, ¿qué dice el gobierno de Milei? Nosotros lo vamos a hacer de manera prolija. La verdad es que nosotros no sabemos a qué le llama prolijo al cierre y al desguace de un organismo que es del Estado, que es de todos, que es patrimonio de todos los argentinos. No sabemos, por ejemplo, qué se hizo con el archivo de Telam. El archivo de casi 80 años de historia de Telam lo tienen secuestrado. No se puede acceder a las fotos de la dictadura, de la guerra de Malvinas, de los mundiales de fútbol y de la inmensa historia argentina de la que Telam fue testigo. Entonces, bueno, nosotros como trabajadores rechazamos en la mayoría los retiros voluntarios, somos 780 trabajadores. La información que manejamos es que son menos de 100 quienes se acogieron al retiro voluntario. Los restantes trabajadores, los que queremos seguir trabajando en Telam, los que defendemos la agencia Telam, estamos haciendo actividades de todo tipo. Ayer participamos, que vos estuviste acompañándonos, Vero, una junta de firmas para un proyecto de ley, para contar con respaldo legislativo, para que Telam como agencia de noticias y agencia de publicidad tenga un control legislativo, para que se transparente el manejo de la pauta publicitaria, bueno, entre otras cuestiones, para garantizar que Telam sea una agencia federal, para que no cierre las corresponsalías, pero esto va a depender de una decisión política. A mí, ¿sabés qué me hace ruido, Juliana? No solamente que me hace ruido, sino que hasta me parece ilegal dentro de mi desconocimiento, es que la agencia de noticias Telam fue creada por ley. Entonces, para ser cerrada, debería ser cerrada por el Congreso en última instancia, ¿no? Debería ser el Congreso quien da la determinación. No lo puede hacer un presidente ni alguien con poder político solamente. Tiene que pasar por el Congreso. Esto está dentro de la ley nueva, esta ley de bases nueva que va a presentar a Milei. Yo entiendo que sí, y entiendo, pero esto es una percepción mía, no lo averigué con los abogados de nuestro gremio, ni tuve la posibilidad de charlar con ellos. Tenemos el lunes o el martes, no recuerdo, una asamblea y calculo que ahí nos van a explicar mejor. Yo creo que en la nueva ley bases, en el artículo 3, él tiene un salvoconducto para cerrar Telam, cosa que hasta el momento no pudo hacer por esto que vos bien decís. Telam fue creada por ley, si la pretenden cerrar tiene que ser por ley. Vos no podés hacer desaparecer un organismo porque te despertaste y te pareció que era horrible. Es como cerrar YPF, cerrar aerolíneas o cerrar el CONICET. Absolutamente. Por eso te lo planteaba. No es lo mismo, pero digo, para que se entienda, en líneas generales son organismos del Estado que no. Bueno, en la nueva ley Omnibus, en el artículo 3, abre una posibilidad, entiendo yo, porque dice que se puede eliminar, erradicar organismos, sociedades del Estado. Telam es una sociedad del Estado, con excepción del INTA, las universidades y el CONICET, con lo cual que yo creo que él pretendería usar esa figura para cerrar la agencia, pero todavía no ocurrió. No, y ahí va a depender estamos en un limbo. Y ahí va a depender también, viste, una cosa es que se apruebe la ley en general y otra cosa es cuando se vaya artículo por artículo, que los diputados en primera instancia y después los senadores en segunda instancia rechacen el cierre, si está dentro de uno de los artículos de este nuevo proyecto de ley que va a mandar el presidente. Y ojalá que lo rechacen. No, Juliana, yo quiero creer que tenemos diputados y diputadas coherentes, senadores y senadoras coherentes que entienden la importancia de una agencia de noticias que tiene casi 80 años de historia. Lo importante que es para un país. No, totalmente. Sobre todo en momentos en donde existe tanta fake news, tanta porquería, tanta truchada. Se hace aún más importante contar con una agencia de noticias en donde la información se verifica, se chequea, en una agencia de noticias oficial, que existen en todos los países del mundo, las grandes potencias del mundo, como hay admiradores de los países del primer mundo. Bueno, los países importantes tienen sus agencias públicas de noticias. La característica de una agencia de noticias es que los periodistas estamos obligados a recontra hiperchequear la información. Todos los periodistas lo estamos, pero yo que he trabajado en otros medios no públicos, sé que tenés una mayor libertad para publicar cierta información sin chequearla 11 veces, pero en Telam no. En Telam muchas veces no salimos tan rápido como quisiéramos, porque estamos obligados a chequear 5 veces cada información, porque ¿qué pasa? Si sale publicado en la agencia Telam, se supone que es verdad, que es así. Entonces no podemos publicar cualquier cosa, está realmente confiable la información de Telam, lo dicen las y los colegas de todos los medios. Bueno, yo cuando quería saber más o menos qué pasaba con algo iba a Telam. Si estaba en Telam ya me quedaba tranquila que era así.
Pero todos los medios privados nos alimentamos de la agencia de noticias Telam. Todos los medios privados leíamos la cablera de Telam, porque si estaba publicado en Telam, además nos viste con este egocentrismo que tiene muchas veces la capital federal o la provincia de Buenos Aires. Vos querés saber qué pasa en Jujuy, lo tenías en Telam. Querés saber qué pasa en Río Negro, y lo tenías en Telam. Entonces es una fuente de información para todos los medios privados. Por eso también a mí me molesta que los medios privados no salgan a bancar también esta agencia de noticias, que no es del kirchnerismo, tiene 80 años de historia, ¿viste? Entonces, eso No, por supuesto. Y que es necesaria una agencia oficial, estatal, con de presencia en toda la Argentina, donde se chequee la información y no nos comamos las fake news. No es lo mismo un tuit que periodismo de calidad, que periodismo federal, que periodismo de verdad. Y los medios lo usan, y yo hablo con colegas de todos los medios privados, y todos me dicen que se siente un apagón informativo. sí, Porque los medios incluso no tienen los recursos para llegar a todos los lugares como llega Telam. claro. Entonces, la verdad que es una lástima para la pluralidad de voces, es una lástima para la libertad de expresión, es una lástima en el sentido de esto que decíamos de la presencia federal que tiene Telam. Pero bueno, el presidente parece querer cumplir con esta promesa de campaña de ir contra todo lo estatal, contra todo lo público, asociar lo público con la casta, con la corrupción, con lo que no funciona, y nosotros creemos que está equivocado. Diferimos mucho con esta postura y esperamos que tanto él como el resto de la dirigencia política tomen nota y recapaciten y no le den herramientas legales para poder cerrarla. Por supuesto que no. Juliana, seguiremos en contacto y acompañaremos todo desde nuestro espacio, desde nuestro medio que es privado. Seguiremos acompañando la lucha de las y los trabajadores de la agencia Telam, porque nosotros lo consideramos un medio esencial para nuestra información, la información de quienes nos escuchan. Nosotros, esta empresa también tiene un diario y nosotros nos nutrimos de la agencia Telam. Y hoy sí también sentimos ese apagón informativo. Bueno, Vero, muchísimas gracias por el acompañamiento, por visibilizar lo que nos pasa y por estar ahí, de todo corazón. Te mando un abrazo grande. Un beso enorme, muchas gracias. Hasta luego. Estábamos en comunicación con Juliana Ricaldoni. Ella es periodista, trabajadora de la agencia de noticias Telam hace muchos años. La agencia de noticias Telam que cumple 80 años, 80. No es del kirchnerismo. El kirchnerismo existe hace ¿cuánto? ¿10, 15, 20? Ponele 80 años cumple Telam, 80 años. Pasó por todos los gobiernos. A ver, hay que hacer una diferenciación de esto que quiere hacer el presidente de la Nación con respecto a las empresas estatales.